Vamos ahora a presentar los tipos de contaminantes. Hay contaminantes primarios y contaminantes secundarios. En los contaminantes primarios, pues, tenemos a los óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas e hidrocarburos. Estos gases contaminantes son los que se generan directamente de, por ejemplo, el proceso de una mala combustión, el proceso de Estos gases contaminantes son los que se generan directamente desde una fuente, por ejemplo, la mala combustión de los automóviles, no sé, quemar madera, por ejemplo, fumar tabaco. Entonces, estas son los contaminantes primarios que se generan o que generamos nosotros con el uso de algunos tipos de energía y además con otro tipo de contaminantes. También tenemos lo que son los contaminantes secundarios, son los que se generan a través de un proceso corrosivo de oxidación de los contaminantes primarios, y entre ellos se genera, por ejemplo, el ozono O3 o la lluvia ácida, también la contaminación fotoquímica. Para el efecto del ozono, como bien saben, pues el ozono es una parte de la atmósfera, pero el ozono a baja altura, o lo que es el ozono troposférico, resulta perjudicial por su carácter oxidante, reactivo, corrosivo y tóxico, por lo que reacciona con rapidez generando compuestos secundarios. La lluvia ácida, es, digamos, un término que se ha usado para describir el proceso por el cual ciertos ácidos se forman en la atmósfera a partir de contaminantes y luego se precipitan a la Tierra. Y tenemos también la contaminación fotoquímica, que la constituye la luz solar y las sustancias susceptibles a ser oxidadas. Bien, ahora pasamos a lo que son los contaminantes criterio. Los contaminantes criterio pues, son aquellos que están normados por nuestro país para evaluar el estado de la calidad del aire, considerando que pues, son los que afectan principalmente a la salud humana. Entre ellos tenemos el material particulado, PM2.5 y PM10, el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Presentamos ahora los efectos en la salud por los gases contaminantes. Por ejemplo, tenemos en las partículas PM10, los impactos en la salud son que causa irritación, inflamación, asma y reducción de la función pulmonar, tenemos también para la generación de ozono, que genera asma, enfisema pulmonar, tos o dificultad para respirar. El monóxido de carbono, que causa daños cardiovasculares, efectos neuroconductuales. El monóxido de dióxido de nitrógeno, que causa irritación de los ojos, nariz y garganta. Y el dióxido de azufre, que causa dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta, ansiedad y problemas para respirar. Como bien podemos observar, pues son muchos problemas en la salud que los gases contaminantes generan en la salud humana. Pues bien, pasamos a lo que es el índice de la calidad del aire. Pues contamos con un sistema de monitoreo atmosférico denominado CIMAT para nuestra ciudad, que se encarga del registro y monitoreo diario de los principales contaminantes del aire, con el objetivo de evaluar las normas oficiales mexicanas de salud ambiental, así como de evaluar la calidad del aire con respecto a los niveles de contaminantes. Bien, para simplificar, digamos, la interpretación, el gobierno de la Ciudad de México y la Semarnat establecen el siguiente cuadro, donde podemos comprender de una manera más fácil los índices de contaminación y los riesgos sobre la salud. Pues aquí tenemos, digamos, de un rango que va de 50 en 50 para evaluar el riesgo a la salud y qué tan buena o mala podría ser la calidad del aire. En este caso, pues tenemos, para que tengamos una buena calidad del aire, debe ser de 50 y hacia abajo. Regular, pues de 100 a 51, más o menos es lo que siempre se detecta. Ya a partir de 100 a 150 es mala, 151 a 200 es muy mala, y extremadamente mala de 200 a 300
IMECAS, denominados así, digamos, la unidad de medida para estos gases contaminantes. Pues esto nos lleva a querer conocer cuáles son los biocombustibles. Son aquellos combustibles que se obtienen a partir de biomasas, es decir, son combustibles derivados de una materia prima vegetal o animal. Son biocarburantes químicos que tienen procedencia de compuestos orgánicos extraídos de plantas silvestres o de algún cultivo en particular. Bien, pues para este tipo bueno, los tipos de combustible tenemos dos tipos, el que es el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol. El etanol se fabrica siguiendo un proceso similar al de la cerveza. La materia prima es muy variada, pueden ser cereales, tubérculos, celulosa y sacarosa, como por ejemplo la caña de azúcar y el sorgo dulce. Es de donde se extrae, digamos, el bioetanol. Se emplea en mezclas de gasolina convencional para sustituirla como carburante en mayores o menores proporciones. Digamos, no sustituye como tal totalmente a la gasolina, ya que ésta le da a la mezcla estabilidad y resta volatilidad, lo que facilita su uso cotidiano, su almacenamiento y su transporte. Es decir, las mezclas pueden ser entre 5%, 10%, 20% y hasta 95% de bioetanol y un combustible normal, un combustible derivado del petróleo. El contenido de etanol en la mezcla reduce el impacto contaminante, especialmente porque libera menos monóxido de carbono. Las mezclas con mayor contenido de etanol requieren modificar el diseño de los automóviles. El bioetanol, destinado a ser un combustible de transporte, es quizá el combustible más conocido en el mundo. Pero no es del todo compatible, ya que el bioetanol al quemarse produce menos energía que la gasolina, como un tercio menos más o menos, y por esta razón el bioetanol se utiliza como aditivo para la gasolina común, en cantidades que llegan de hasta un 25% y hasta un 90%, dependiendo también del tipo de motor que tenga el coche. Hay motores especiales de la marca Fuel Flex que se están fabricando ya, que son precisamente para tener una mayor mezcla o mayor bioetanol y menor combustible fósil. Bien, pues ahora conozcamos lo que es el biodiesel. Pues es un combustible líquido que se obtiene de manera similar, pero en este caso se sustituye el diésel por diversos aceites vegetales y cultivos provenientes de la soya, la palma, el girasol, entre otros. Depende también de la producción que tenga el lugar donde se va a producir el biodiesel. El biodiesel es un combustible que emula al diésel común y está constituido generalmente por metilesteres de ácidos grasos de 16 o 18 átomos de carbono. La transferencia de las grasas es un proceso químico muy similar a la producción de jabón, y si este proceso se hace correctamente lleva a la producción de una mezcla de dos fases, una rica en biodiesel y otra rica en agua y glicerol. Bien, pues en esta investigación tenemos el tipo de enfoque es cuantitativo, porque se busca recolectar datos que sean cuantificables, y el alcance de la investigación es correlacional, es decir, cómo se relaciona una variable con otra. En este caso sería la emisión de gases contaminantes con la calidad del aire en la Ciudad de México. Bien, pues los tipos de datos a recolectar son datos cuantitativos, por ejemplo, niveles de contaminación en la Ciudad de México, la mortalidad en consecuencia de la mala calidad del aire, comparación en costos de combustibles contra combustibles fósiles y el rendimiento energético de los biocombustibles. Para la recolección de datos podemos usar encuestas sobre los efectos provocados en la salud de los habitantes debido a la contaminación, un análisis documental de los niveles de contaminación atmosférica en la Ciudad de México, y también una observación experimental observando los cambios que los altos niveles de contaminación afectan al medio ambiente y la salud de los habitantes, y también medición de las variables en escala ordinal para medir la magnitud de las variables.
Tenemos aquí el cronograma general de trabajo, cómo se fue desarrollando toda la investigación. Bien, ahora tenemos la recolección de datos. Aquí es una tabla con el índice de calidad del aire de máximos diarios, extraída de la página del gobierno de la Ciudad de México en la consulta de IMECAS máximos diarios. Esto para el mes de mayo 2019, donde podemos ver la mala calidad del aire, sobre todo en lo que es el ozono o el O3, donde el mayor registro de días sería una mala calidad del aire. Incluso estuvo casi llegar a ser muy extremo la calidad del aire, sobre todo en O3 y además también en partículas PM10 y PM2.5, donde también se registraron una alta cantidad de estos elementos en el aire. Bien, en las conclusiones, pues la viabilidad de los combustibles es, como se explicó, limitada. Los biocombustibles a base de etanol no son 100% utilizables, ya que estos tienen que hacer una mezcla dependiendo del tipo de motor que tienen los coches, que puede ser del 20, 25, 50% y en motores especiales hasta un 95%. Y también es evidente que la utilización de biocombustibles reduce la contaminación del aire y por lo tanto también del cambio climático. La principal fuente del cambio climático es y ha sido siempre la constante emisión de partículas contaminantes en el medio ambiente y sobre todo de la utilización y el incremento de transporte, ya sea público o privado. Bien, pues la utilización de biocombustibles sí es una alternativa para reducir los gases de efecto invernadero, gases contaminantes en la calidad del aire para la Ciudad de México, pero estos biocombustibles no son del todo, digamos, rentables, ya que pueden generar todavía un mayor gasto debido a que los biocombustibles generan menos energía calorífica que los combustibles convencionales derivados del petróleo. Rinde más un combustible fósil que un biocombustible. Aún así, el impacto en el medio ambiente con los biocombustibles es muchísimo menor comparado con el uso de los combustibles fósiles. Los biocombustibles que generan menos gases de efecto invernadero pueden mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México, aunque estaríamos hablando ya de una transformación a motores fuel flex que utilizan etanol a una medida mayoritaria que lo utilizaría un motor convencional que vaya de entre 20 a 25% de uso de bioetanol contra el uso de un combustible normal derivado del petróleo. Entonces, sí se puede tener un mejor resultado, sí se puede mejorar la calidad del aire en base al uso de biocombustibles y no solo para el transporte, sino también para la industria y para el área doméstica. Pues muchas gracias, eso es todo y espero pues haya sido de su agrado.